Bastante, muy inspirador, tan inspirador que estoy escribiendo un libro acerca de este tema. Hoy escuchaba varias predicaciones de enlace que hablaban de las emociones y de los sentimientos, de esa forma en que reaccionamos cuando las situaciones no salen tan bien como quisiéramos. Esa primera reacción de nosotros. Y tiene que ver mucho con nuestra formación, con todo lo que sucedió desde que nacimos hasta el día de hoy, cómo fuimos entretejiendo y construyendo nuestra manera de pensar, cómo está nuestro corazón. A veces algo nos duele, ¿no? Alguien nos lastima y pareciera ser que con voltear la página ya se solucionó todo, ¿no? Y lo dejamos ahí. Y más cuando aquel que nos lastimó se supone que debía primeramente amarnos, defendernos, cuidarnos. Es cuando el dolor suele ser más difícil de digerir, ¿no? Y ese trago amargo que vivimos, verdaderamente es amargo. Se siente cuando vas pasándolo por tu garganta y se siente amargo, ¿no? Y y Pablo nos dice que debemos gozarnos en nuestras tribulaciones, gozarnos cuando estamos en diferentes pruebas. Y, y yo en lo personal lo veo difícil, ¿no? O sea, y no creo que a alguien sea sencillo pasar por tiempos difíciles, ¿no? Pero la idea es de que necesitamos experimentar un cambio verdadero, un cambio que nos transforme y que nos cambie. Y he analizado desde el punto de vista cuando dice que tenemos que ser más como Cristo, que lleguemos a llegar a la altura del varón perfecto. Y yo pensaba de hace un tiempo que era ser exactamente como Él es, o imitarlo, ¿no? Y vemos a los primeros cristianos que se vestían como Él, que tal vez hablaban como Él, que que trataban de inspirar las cosas como Él las hacía, ¿no? Y realmente no es ese el sentido, ¿no? No va en ese sentido, porque cada uno de nosotros tiene su temperamento, cada uno de nosotros tiene su carácter, cada uno de nosotros ha vivido diferentes situaciones, está formado de diferentes circunstancias. Yo llegué a la conclusión en mis primeros años como cristiano y me dije a mí mismo que me sentía a gusto como yo había sido formado. Sí, fue difícil, fueron muchos golpes, mucho maltrato, mucho abandono, muchas lágrimas, mucho dolor, muchos tragos amargos, mucho tiempo en la calle. Algunos fueron buenos conmigo, otros pues no fueron buenos conmigo. Y pero finalmente soy lo que soy y me gusta como soy, ¿no? Entonces no puedo voltear hacia atrás y pensar que todo fue malo. Pero definitivamente hay muchas cosas en mí que necesitan cambiar, como cada uno de nosotros necesita cambiar, ¿no? Como cada uno de nosotros necesita entender, mirarse al espejo tal vez, o sentarse y reflexionar y decir, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué área de mi vida le falta todavía construir, edificar, moldear, limpiar, restaurar, renovar? Porque no estamos. El que piense que ya terminó, dirá Pablo,
¿no? Él decía, si alguien piensa que ya terminé, yo no he terminado. O sea, yo les digo todo esto, pero me falta mucho todavía por hacer, ¿no? Entonces, el que esté sentado hoy aquí o el que esté viendo o escuchando, piense que ya terminó, yo pienso que nos falta todavía. Entonces, ¿qué nos falta y por qué no lo estamos haciendo? Esa es una pregunta interesante. ¿Qué nos falta y por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no estoy en esa plenitud de lo que necesito hacer? ¿No? Y si vemos cuando está Josué repartiendo las tierras y y uno de sus capitanes, este era Josué, el compañero de Josué en las 12 tribus, Caleb, ¿no? Dice, oye, yo quiero allá, ¿no? Y cuando Caleb se lo pide, pues ya habían pasado muchos años, ya era casi, podíamos pensar que era casi de la misma edad que Josué, andábamos por los 100 años a lo mejor, y le dice, no, yo me siento todavía como de 20, yo voy y los conquisto, y si me dices que eso es mío, yo voy y lo hago, ¿no? Entonces, esa es una transformación de una persona que, 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 que no la limita ni la edad, ni el calor, ni lo que ha pasado, ni lo que ha luchado, ni las diferentes batallas a las que se ha enfrentado, ni las pérdidas, ni el éxito, nada. Si tú me dices que eso es mío, yo voy y lo conquisto. Tenga la edad que tenga y se haga lo que tengan que hacer, pero yo voy y lo hago. Y más o menos estamos en ese sentido. Esta introducción, el título de la predicación se llama Cuando la vida te obliga a detenerte. El subtítulo es Renovación del Espíritu y de la Mente. Posiblemente algunos, no, a lo mejor no todos, pero hay momentos en la vida que nos frenan de golpe. De pronto nos damos cuenta que lo que venía haciendo, algo me detuvo. Tal vez un diagnóstico, una pérdida tal vez, una crisis familiar o una noticia inesperada. O en mi caso, ¿no? Que de repente me interno en en la escuela y todos los primeros días pasaron tan tranquilos y de repente el primer día que llegaron todos, ¿no? Estaba yo dormido, empiezo a escuchar los tambores de la banda de guerra y fue un despertar agónico, ¿no? Y empezaron los gritos y empezaron las presiones y de repente salgo y veo que había como hormigas, éramos muchos y corrían todos para allá y de repente me quedé paralizado, ¿no? Y, y no sabía, o sea, fue impresionante para mí ese momento. Y la banda de guerra se escuchaba atrás de mí, porque ahí era donde tocaban, y de repente un golpe en la espalda, ¡órale! ¿No? Me hizo despertar y empezar a correr, ¿no? Y ese momento duró como un año, pero digo, pero llega el momento en que me doy cuenta que todo lo que había aprendido en mis 18 años, había que renovarlo, había que cambiarlo. Ya mi vida no iba a volver a ser la misma. Nunca más iba a volver a ser lo que había sido antes. Y me sentía a gusto. Y es donde Pablo puede decir, o Santiago dice, cuando disfrutamos la aflicción, porque estoy convencido del proceso. Me gustó el proceso. Me gustó todo lo que viví y todo lo que sentí
y los días de desvelo y las noches interminables de ejercicio y el estar empapado en sudor y seguir haciendo mi ejercicio y pasaban las horas en la noche, me gustó, porque yo sabía que con cada lagartija, con cada abdominal, me hacía más fuerte. Mi primera carrera fue de 400 metros y me cansó. Terminé. A los 15 días corría 10 kilómetros y al mes estaba corriendo 20 kilómetros en la mañana y 20 kilómetros en la tarde, como si nada. Lo sentía, o sea, échenme más kilómetros, yo puedo seguir corriendo. Y no tenía tenis como los de hoy para correr y algo. No, cuando tiraba mis tenis, el talón ya estaba despedazado, ¿no? Unos tenis Panam que vendían antes que... ¿no? Entonces, de pronto todo lo que parecía importante pierde brillo. Nos han dado una mala noticia y, y lo que creíamos importante de la vida ya no pierde esa importancia. Con esa mala noticia, con ese diagnóstico, con esa crisis y ahora no sabemos qué hacer. Todo lo que creíamos que podíamos controlar se nos escapa de las manos. Ya no es nuestro, ¿no? Hay una película que se las recomiendo, se llama My Life, Mi Vida. Tiene un mensaje. Le recomiendo la película que se llama My Life, Mi Vida, Mi Vida. No es cristiana, pero caracteriza muy bien algo que nos pasa a nosotros los cristianos. Bob Jones es el personaje principal, un hombre que tiene éxito en todo, un excelente trabajo, un maravilloso matrimonio y sobre todo un futuro muy prometedor. Está esperando su primer hijo, varón, y de pronto le dan una noticia. Tiene cáncer y ya no hay nada que hacer. Y y estas son las noticias que en determinado, que en medida de cada uno de nosotros puede ser una noticia muy pequeña o muy grande. Cada quien la va a tomar como quiera. Hay veces que un simple pleito en tu casa te derrumba en ese sentido, ¿no? Un conflicto en el trabajo, un despido tal vez, y te vas para abajo. Y ya no sabes, y lo que soñabas que iba a suceder, de repente se acabó, ¿no? Ya no es lo que soñabas que iba a suceder, y más cuando la noticia que está próximo. Y es tan grave su cáncer que es seguro que no va a poder ver el nacimiento de su hijo, ¿no? Entonces, él empieza a grabar un video con todo lo que le gustaría que su hijo aprendiera de él, ¿no? Le enseña a cómo rasurarse, le enseña a cocinar, le enseña tantos momentos que él, viendo en retrospectiva su vida, le hubiese gustado que alguien se los enseñara. Y empieza a grabar, ¿no? Contarle cuentos, a escribir historias, a tratar de entregar un legado. Pero descubre que él mismo todavía está roto por dentro. Y le voy a contar la historia principal de esa ruptura. Tal como a nosotros se nos dijo que orando a Dios podemos recibir lo que pedimos. Y el niño, osadamente, al otro día era su cumpleaños
y pidió a Dios que para festejar su cumpleaños le trajeran un circo al patio de su casa. Invitó a todos sus amigos. Llegó a la escuela y dije, hey, todo el que quiera, hay circo en mi casa ahorita en la tarde para festejar mi cumpleaños. Terminan las clases y todos corren al circo. Llega el niño a su casa y resulta que no hay nada. Las burlas, las risas, tal vez la desilusión de una oración no contestada, tal vez la desilusión de los padres que no le concedieron lo que él quería, no sé. Lo golpeó tanto que en el momento que pudo salió de su casa y nunca regresó a su casa. Habían pasado 30 años y seguía resentido de ese momento. Y a pesar de su éxito, a pesar de su familia, a pesar de su trabajo, a pesar de que era un buen hombre, en términos generales era un buen hombre, en su corazón seguía ese resentimiento de que ocurrió cuando era niño. Y muchas veces como cristianos vivimos esa situación. Y nos dicen, métete más con Dios. Sí, pero ¿y cómo le hago? ¿No? Ora más, lee más, ama más, sí. Pero el resentimiento sigue ahí, el dolor sigue ahí, la tristeza, la depresión, el enojo, el abandono, no sé, tantas y tantas cosas que vivimos nosotros siguen ahí. Y el dolor en el corazón sigue lastimándonos. Y estoy estudiando neurociencia y nos explica el funcionamiento del cerebro. Y tocaron precisamente ese punto. Por eso me interesó estudiarlo, porque tocaron precisamente ese punto de cuando en nuestra mente están arraigadas emociones que no hemos sabido curar, sanar. Y nos dan una explicación que me permitieron entender mejor por qué Pablo hablaba de esa parte. Por qué es necesario la oración, por qué es necesaria la alabanza, por qué es necesario fortalecernos en Dios, por qué es necesario hacer todo eso. Porque de esa manera es como trabaja nuestro cerebro. Porque de esa manera es como logramos esos cambios. Muchos quieren dejar una herencia o un legado o un consejo hacia el exterior, como puede ser a la familia, a los amigos, a los hijos o a los discípulos, pero no han permitido que Dios transforme su interior. La Biblia no solo habla de cambiar conductas, habla de una transformación profunda de nosotros. Porque si nos aburrimos de la hora que venimos aquí a la iglesia el domingo, imagínense la aburridota que se van a dar una eternidad en el reino de Dios. A menos que hayamos cambiado la manera de pensar, a menos que hayamos cambiado el corazón que tenemos, a menos que hayamos entendido que Él es el origen de todo lo que nosotros añoramos, anhelamos y deseamos. Efesios 4, versículo 22 y 23 dice, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos el espíritu de vuestra mente. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué habla del espíritu? Porque es el espíritu el que controla y el que decide, el que controla nuestra manera de pensar y el que toma las decisiones de lo que queremos hacer.
Necesitamos renovarla. Es un llamado de parte de Cristo a transformar la forma de pensar y la actitud interior, abandonando los viejos patrones egoístas por una mentalidad nueva, honesta y santa, alineada con la verdad de Dios y el nuevo hombre creado en la justicia. Tenemos que transformarnos de esa manera. Tenemos que cambiar esa manera. Y yo lo viví en ese internado, porque pude soportar tantas disciplinas. Por ejemplo, ibas a conmemorar el aniversario de los niños de Chapultepec y nos plantaban a las 4 de la mañana. No podías hacer así, descanso, y nos recogían a la 1 de la tarde. ¿Cómo soportar todas esas horas ahí parados? Porque estamos convencidos de que ser, porque estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, porque nos sentíamos dignos de conmemorar ese asunto. Si no estamos convencidos, ahí están las sillas vacías. ¿Quiénes no están? Los que no están convencidos de que esto es necesario, de que esto es lo mínimo indispensable para tener una buena relación con Dios. Entonces, necesitamos ese convencimiento renovando el espíritu de nuestra mente. Para ello necesitamos desechar la amargura, la ira, la mentira y practicar la verdad y sobre todo el amor. Sin la transformación del amor en nosotros, las cosas no van a funcionar. Porque sin amor todo es pesado, todo es difícil. Perdonar cuesta mucho trabajo, discipular es casi imposible, soportar a personas, no, o sea, porque no hay amor. Necesitamos aprender a amar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La crisis, cuando entramos en crisis, revela lo que realmente hay dentro de nosotros. Cualquier situación, por mínima que sea, cualquier conductor que se pone adelante y no me deja pasar y me enojo, está revelando la crisis que hay en mi interior. Cuando una persona me hace enojar, está revelando la crisis que hay en mi interior. Cuando una persona no me agrada, está revelando la crisis que hay en mi interior. Y si tú hoy no estás haciendo el propósito por el cual Jesucristo murió por ti, está revelando la crisis que hay en tu interior. Porque no nos llamó Dios a solamente dar de nuestras primicias, de nuestras ofrendas o nuestros diezmos. Nos ordenó a ser discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, mostrándolo todo lo que Él nos dijo. Ese es el verdadero propósito de nuestra vida. Entonces, cuando no lo estamos haciendo, está revelando la crisis que hay en nuestro interior. Y David, en el Salmo 139, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Entonces David se da cuenta de que es inútil tratar de justificar lo que no estoy haciendo, tratar de justificar mis malas acciones, tratar de justificar por qué estoy cómodamente sentado viendo la televisión, o por qué estoy cómodamente sentado viendo las series,
o por qué estoy en internet o en mi celular y no estoy predicando, no estoy enseñando, no estoy evangelizando, no estoy haciendo mis discípulos, no estoy adorando, no estoy clamando a Dios. David lo entiende, pero no sabe cómo hacerlo. Como tú y yo no sabemos a veces cómo corregir esa crisis interna en la que estamos viviendo. Entonces David, con toda la valentía del mundo, porque hay que ser valientes para eso, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y por favor, guíame en el camino eterno. ¿Quién levanta la mano y dice: yo voy a pedir una pruebita para que me diga cómo ando? Es difícil. Bueno, pues no esperemos a que haya esa prueba. Empecemos a clamar a Dios porque me diga qué tenemos que cambiar. Bob, el protagonista de la película, no solo enfrenta la muerte, enfrenta su interior, al igual que David, la enfermedad o las circunstancias o la aflicción, no crea todos los conflictos en los que estamos viviendo. No fue la noticia que tenía cáncer el problema de su vida. El cáncer fue la situación que lo llevó, su problema interior, su crisis interior. Para Bob lo confrontó con su temor, con su fragilidad, con sus heridas de la niñez y con todo lo que no había resuelto de su pasado, como pudiera haber sido el rencor, el odio, la tristeza, el dolor, el abandono, el maltrato, el abuso de cualquier cosa. Tenemos que solucionarlo. No estamos demasiado tarde para hacerlo. Dios no vino a confrontarnos solamente con la muerte o con la enfermedad. Dios vino a confrontarnos con el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque así es como pasa con nosotros. Hay cosas que no se notan mientras todo va bien, pero cuando llega la presión, la aflicción o la prueba, sale lo que verdaderamente gobierna nuestro corazón. Bajo presión sale la ira, bajo presión sale el miedo, sale la amargura, sale el orgullo. Pero cuando estamos bajo presión, por eso la crisis no siempre destruye, a veces nos revela qué es lo que hay en nuestro interior, revela qué pensamientos nos dominan, qué memorias nos siguen gobernando, qué áreas no hemos entregado completamente a nuestro Señor Jesucristo. Yo les he contado algunas de las situaciones que viví en mi niñez y les decía, todos los sábados me iba a cortar el pelo. Era la chamba del sábado en la mañana. Casquete corto, clavo claro. Así decía mi papá, que en términos de traducción era bajo a los lados, pero que se viera la patilla. Pero bajito, ¿no? Pero que se viera. Todas las tardes, cuando él llegaba de su trabajo, tenía que yo estarle esperando. Bañado, ropa limpia, zapatos boleados y calcetines. Ya llegaba, volteaba, me miraba, pañuelo del lado izquierdo, peine del lado derecho. En aquel tiempo usaba peine, ¿no? Como mi pelo era muy lacio, no se podía ajustar bien, entonces me regaló una brillantina para que el pelo se mantuviera bien fijo. Me enseñó puntualidad, cosas que dejaron arraigadas dentro de mí. Pero como no era perfecto,
me enseñó también el abuso del alcohol. Él fue que a los 5 años me sirvió mi primera copa y me hizo que me la tomara. Y obviamente al ver su conducta y su manera de ser, pues entendí que eso era lo correcto también. Entonces podemos entender cómo puede moldearse nuestro temperamento y nuestro carácter cuando hacemos las cosas, cuando las hacemos, no cuando las pienso, no cuando digo amén, sí, está bien, y me voy a mi casa y se me olvidan. No, cuando las hacemos. Eso es lo que transforma y cambia nuestro corazón. ¿Por qué aprendí siempre a andar bien boleado? Porque todos los días me obligaban a estar boleado. Porque llegué a la escuela y no me tuvieron que decir cuando llegué a mi internado. Todos los días me boleaba 2 o 3 veces al día. Siempre bien limpio, siempre bien alineado, siempre bien con el pelo cortado. Pasé por la etapa donde todos eran hippies, donde todos se hacían tatuajes, donde todos eran un desastre. Y yo me mantuve con mi pelo corto, bien boleado y bien vestido siempre. Pero también aprendí cosas malas porque también las hice. Entonces, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón se adapta a lo que hacemos. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta si lo que estamos haciendo es correcto o necesitamos un cambio en nuestra vida. Si yo me estoy dando cuenta que hay cosas que estoy haciendo y que no son correctas, necesito empezar a hacer otras que corrijan mi mal comportamiento o mi indiferencia o mi flojera espiritual o mi decir que amo a Dios, pero realmente los 8,000 millones de seres humanos sobre la tierra me tienen sin cuidar. Como yo me hice cristiano solito, pues ellos también, a ver cómo le hacen, ¿no? No, si no lo estoy haciendo, hay crisis en mi interior. La renovación del espíritu y de la mente nos recuerda que no basta con seguir adelante aparentando fortaleza. Dios quiere ir al centro del problema. La manera en que pensamos, interpretamos, reaccionamos y vivimos. Dios quiere manifestarse en nuestros pensamientos, en la interpretación que le damos a nuestra vida, a nuestras reacciones, a esa primera reacción frente a las circunstancias y sobre todo en nuestra manera de vivir. Cuando nos vean, tienen que ver a Cristo. Ahí, no a la mujer, no al hombre, no al joven, no al niño, Cristo, porque habla como Cristo, porque piensa como Cristo, porque actúa como Cristo. Esa persona debe tener a Cristo. No hay otra conclusión. Proverbios 3:27 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando les dije que me inventé de las 8 de la noche a las 6:30 de la mañana, no, perdón, 7:30 de la mañana que llegué a la Ciudad de México, parado, en descanso, erguido, vista al frente, sin moverse, sin reírme. La gente que está alrededor dice, ese es cadete. No había otra manera de que se equivocara. Se lo demostré. Disciplina, entrega, entusiasmo, paciencia. Tenía que ser militar. ¿Qué hubiera sido diferente si me hubieran visto tirado en el piso, roncando y mi gorra por allá tirada? No, dice que es cadete, pero nada que ver, ¿no? Entonces, igual como somos cristianos. Si somos cristianos, esa es nuestra tarea. Si decimos que somos cristianos, pero no hacemos nuestra tarea, pues nada más decimos que somos cristianos, ¿no?
No se puede vivir en victoria con una mente esclavizada. No se puede caminar en paz con un interior gobernado por el miedo o por el odio o por el resentimiento. No se puede reflejar a Cristo mientras el hombre viejo sigue dirigiendo las respuestas de nuestra alma. No basta con dejar recuerdos y hábitos a nuestro paso por la vida. Necesitamos ser transformados, porque no es lo que yo pueda dejarle a mis hijos. No fue suficiente el enseñarme a bolearme al pelo, al pañuelo, al peine, a la disciplina. No fue suficiente, porque terminé siendo un desastre en mi vida. Necesitamos hacer más cosas. Y lo único que puede transformar, y lo hemos entendido, por eso estamos aquí hoy, que solamente Dios, Cristo Jesús puede hacer ese cambio. Por eso lo tengo que enseñar. Por eso lo tengo que testificar. Por eso tienen que verlo en mí. Porque es la única manera en la que podemos hacer las cosas. La película, Bob quiere dejar un mensaje para su hijo. Quiere transmitirle algo valioso antes de partir. Esa intención mueve buena parte de la historia, pero la película también deja el verdadero legado, que no son palabras grabadas, sino la transformación del corazón del hombre que lo está diciendo. Porque escuchamos mensajes todos los días de los políticos, de los que dicen que conocen todo y hacen todo, y ya nos hemos dado cuenta que su crisis interior los lleva siempre a la corrupción. No lo pueden evitar por esa crisis interna. Entonces tenemos que entender que es más importante la transformación del alma y del corazón de la persona que está diciendo las cosas. Por eso trascendió Pablo, por eso trascendió Pedro y Juan y Santiago, porque fueron los únicos que en su momento fueron transformados completamente. Entendieron de qué se trata. Tal vez Pedro le costó un poquito más de trabajo y de tiempo, pero finalmente lo entendió y en sus epístolas lo deja claro. Y eso nos toca una verdad espiritual más profunda. Hay personas que quieren bendecir a otros, pero siguen heridas. Quieren enseñar paz, pero viven una guerra interna. Quieren amar, pero no han sido sanadas. Quieren ministrar, pero su mente sigue atrapada, atada en pensamientos viejos. Dios no solo quiere que tengamos algo que decir, Dios quiere que seamos hombres y mujeres renovados para que Él hable a través de nosotros. Tengamos la capacidad de usar el poder de Dios, pero con gracia, con misericordia y sobre todo con amor. Yo he visto grandes y maravillosos milagros que Dios ha hecho a través de mis manos. Pero cuando estoy llorando, cuando me ha impactado el amor por esa persona, entonces tiene que haber un cambio en nosotros. No podemos seguir en ese viejo hombre que aún gobierna nuestras decisiones. Aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16, dice el apóstol Pablo. Esa palabra es poderosa, porque tal vez por fuera nos estamos cansando, tal vez por fuera hay luchas, aflicciones y pruebas,
Tal vez hay desgaste en nuestro exterior. Tal vez el calor, el sufrimiento, el frío, la desnudez, el hambre, la escasez nos va desgastando. Pero cuando hemos creído, cuando somos mujeres y hombres renovados, transformados y hemos puesto toda nuestra confianza en Jesucristo, porque hemos entendido que Él hizo todo y lo hizo todo para Él, en todo está, en todo lo sostiene y a todo le pertenece, que necesitamos es seguir esforzándonos. Si Él lo tiene todo. Le decía yo a un pastor que en México, con el platiqué, cuando él decide terminar mi carrera militar en el 2008, yo no lo entendí en ese momento. Lo estoy entendiendo 20 años después. Él estaba poniendo en acción su palabra, confía en mí, que yo haré. Y lo hizo a su manera y funcionó. Llegué hasta donde tenía que llegar y soy como debiera de ser. Pero repito, no quiere decir que ya llegué. Simplemente aquí voy. ¿eh? Podemos confiar en Dios. No sé cuál sea a veces el temor de no gastar nuestro tiempo y nuestra vida en el trabajo, en la casa, en la familia, en la televisión, en las series, en los programas, en lugar de invertir mi tiempo en Jesucristo. Pero yo soy testimonio vivo. No fue mi decisión, fue la de Él. Pero puse mi confianza en Él y aquí estoy. Y son el mejor tiempo en el que he estado. Cristo no solo nos prepara para morir, nos renueva para vivir conforme a su voluntad. Tenemos que dar un testimonio. Así es como se vive la fe. ¿O qué testimonio estamos dando? ¿Eh? Si nosotros nos damos ese testimonio, ¿cuál es el testimonio? Cuando a alguien le preguntas, bueno, les hago siempre la pregunta, ¿y cómo estás? Bien. Y respuesta equivocada. Porque los que estamos en Cristo, estamos siempre luchando. Luchando por una alma, luchando por una circunstancia, luchando por una aflicción, pero siempre estamos, porque es la única manera de estar de gloria en gloria. O no sé cómo lo hagan los que están bien, pero los que somos guerreros, los que somos soldados, los que somos atletas de la fe, siempre estamos luchando. Siempre estamos cuesta arriba. Siempre estamos buscando qué conquistar, qué alma rescatar, qué testimonio dar. Y Satanás no nos las pone fácil. No nadie piense que porque estamos haciendo la obra de Dios, nos lo vamos a llevar suavecito, ¿no? Hay luchas, hay pruebas, hay hombres perversos, mujeres perversas que pelean. Los satanistas, los santeros, pelean por sus discípulos. ¿eh? Pero Dios nos da poder. Para eso es el poder, para poder rescatar almas. Cristo no vino solamente a enseñarnos a aceptar la muerte, vino a darnos vida, una vida nueva, una vida abundante que refleje lo que Él es en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en nuestras acciones, en nuestro amor, en nuestra compasión, nuestra bondad, nuestro dominio propio. Ahí está el reflejo de quiénes somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
He aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando yo veía este versículo, me veía al espejo y dije, ¿de dónde? Yo sigo viendo a la misma persona. Pero después de 30 años de ir cuesta arriba, definitivamente Él hizo algo maravilloso en mí. No lo ha terminado, pero hizo algo maravilloso que me ha permitido seguir caminando cuesta arriba, seguir ganando almas, seguir predicando, seguir esforzándome, seguir firme en la fe. Si no, de otra manera, difícilmente hubiese llegado hasta donde estoy hoy. Eso significa que la renovación no es solo emocional, es espiritual, es mental, es moral, es relacional con las demás personas. Dios cambia nuestra manera de pensar, Dios cambia nuestra manera de sentir, Dios cambia nuestra manera de responder a otras personas en las circunstancias, en las aflicciones, en los problemas. Dios nos enseña a responder y a responder con gozo. Dice Pablo, porque mientras soy débil, soy más fuerte. Y la única manera de lograrlo es porque ya cambié mi manera de pensar, porque tengo un corazón sano. Ya no me duele el pasado, ni el abandono, ni el maltrato, ni los golpes, ni nada de lo que pasó en mi niñez. Ya no me afecta. Ahora respondo con amor, con paciencia, con bondad. No siempre, pero me esfuerzo en hacerlo. Tal vez hoy alguien no está enfrentando un diagnóstico terminal, pero sí está cargando una mente fatigada, pensamientos de derrota, culpas antiguas, heridas de la infancia, relaciones desordenadas o un corazón que se endurece o que se ha endurecido con el pasar de los años, o que simplemente nos hemos aburrido, tal vez porque ser cristiano a lo mejor perdió la emoción del principio. Me acuerdo cuando los primeros días como cristiano traía mi Biblia colgada todo el tiempo. No iba a la tienda de la esquina sin mi Biblia. Como no la conocía, tenía yo que buscar cualquier circunstancia que pasara, rápidamente tratar de interpretarla. Fueron tiempos que trabajé con un pastor, Ramón Heleno, todas las tardes, todos los días, me llevaba y me traía y me mostraba. Y entonces, pero a veces pasan los años y nos aburre. Dice, ya nos sentimos cansados, esperamos pedir el retiro, ya una vez platicamos de eso, pero no es así. Todavía hay muchas que hacer, todavía hay muchas almas que conquistar, todavía hay muchas personas que hoy están llorando por, por enfermedades, por aflicciones, por maltratos, por abandonos, porque no saben qué hacer, no saben si hay otro camino en sus vidas y terminan en la calle o terminan haciendo cosas incorrectas porque nadie les ha dicho que Dios puede mostrarles un camino diferente y que lo que hizo conmigo lo puede hacer con cualquier persona. Pero necesita escucharlo de nosotros. Hoy el Señor dice, yo también sigo renovando, Dios sigue sanando, Dios sigue transformándonos y todavía hace cosas nuevas donde todo pareciera que ha muerto. La pregunta que nos dejó la película, o que me dejó la película, ¿qué harías hoy si tu tiempo te dicen que se ha acortado de pronto? Pero la pregunta más importante que el Espíritu Santo me deja es,
¿qué hay de ti que necesitas, qué hay en ti que necesitas ser renovado el día de hoy? Porque no necesitamos esperar a ese tiempo final. No necesitamos esperar ese tiempo de aflicción, de prueba, de lucha, de muerte, para tomar la decisión de lo que Dios, de decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? O esta parte de mi vida, Señor, ayúdame a renovarla, ayúdame a cambiarla, ayúdame a hacerla diferente, porque está siendo una montaña, porque está siendo un obstáculo, porque no me deja avanzar. Tal vez sea tu manera de pensar, tal vez sea tu manera de reaccionar, tal vez sea tu historia que no ha sido sanada completamente, tal vez tu relación con Dios. Hay por ahí algo que te decepcionó, que te lastimó, que te hirió y que necesitas no perdonar a Dios, pero sí ponérselo delante de Él y decirle, oye, en ese momento sentí que me fallaste y me dolió, pero sana mi corazón porque me está estorbando esta situación. Tal vez tienes un corazón demasiado cansado, pero no esperemos entonces la crisis que te obligue a mirar hacia adentro. No esperes el último momento para ordenar o poner orden en tu vida. No esperes tocar fondo para rendirte completamente a Cristo. Hoy es el día de renovación, de volverse al Señor, de decirle, Señor, cambia mi mente, cambia el espíritu de mi mente, cambia mi corazón, renueva en mí un espíritu recto que me sustente, que me levante, que me haga vivir apasionadamente el Evangelio. Porque cuando Dios renueva la mente, nuestra vida cambia. Cuando Dios sana el corazón, cambia el rumbo de nuestra vida. Y cuando Cristo gobierna el interior, el hombre deja de vivir desde las heridas, desde los deseos, desde las pasiones y empieza a vivir desde la verdad en Cristo. La crisis puede revelar quiénes somos, pero solo Cristo puede transformarnos en quienes debemos ser. ¿Cuál es el diseño original? ¿Cuál fue el plan escrito de cada uno de nosotros? Dios está esperando la decisión de cambiar. No esperes más. El tiempo y la vida se van como agua entre nuestras manos. Amén. Dios te bendiga.